Buenos días, como cada semana el Señor nos habla a través de un mensaje, de una enseñanza en el cual nuestras vidas puedan ser bendecidas. Hoy el tema de hoy se va a centrar en la sanidad, por ello he puesto un título, una pregunta importante que nos concierne a todos, como es, ¿quieres ser sano? Esto relaciona a los enfermos afectados de diversas enfermedades. En tiempo de Jesús era muy frecuente ver a paralíticos, a ciegos, incluso a leprosos, aparte de la muchísima dolencia que se podía apreciar en el pueblo. Pero un pueblo, el judío en sí, que tomaba represalia contra esta comunidad, refiriéndose a los enfermos, porque diezmaban a la población. Entonces los aislaban, los abandonaban, incluso llegaban más lejos cuando los despreciaban, señalándoles impuros, porque además tenían un pensamiento en el defecto del pecado. Pero Jesús realizó muchísimas sanidades y lo podemos tener como referencia en los Evangelios de San Mateo, capítulo 11, versículo 5, como también en San Lucas, en el capítulo 7, versículo 22. Pero nos vamos a ir rápidamente a la palabra, porque allí vamos a encontrar un relato donde Jesús tiene un encuentro especial y personal con un hombre enfermo. Pero la connotación que hablamos es que este hombre lleva enfermo muchísimos años. Pero nos vamos a centrar en la palabra y vamos a ir al Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9. Y dice así. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Este suceso, como hemos leído, tiene lugar en Jerusalén, concretamente en el estanque de Betesda, que significa casa de la misericordia o casa de la gracia. Y ahí tuvo un encuentro Jesús con un hombre que llevaba muchísimo tiempo enfermo, 38 años concretamente. Y podemos observar cómo este hombre estaba postrado y los años que llevaba en sí. Se podía comprender el estado anímico, porque él estaba pasando, ¿no? Por aspectos negativos, como pueden ser la resignación, el desánimo o la queja. Factores determinantes que incluso eran no apropiados para él, por el ambiente en que estaba rodeado, cuando estaba con los enfermos allí. Y la verdad que no vislumbraba con ello alguna luz de esperanza. Más bien el panorama invitaba a la depresión y nada ayudaba al bienestar personal de este hombre. Las lamentaciones, además las expresiones de dolor y sufrimiento, era un lastre pesado, una carga con el que él vivía diariamente. Imaginemos cómo se podía encontrar este hombre. Tanto tiempo enfermo a uno le lleva a aceptar su situación. Y también, cómo no, también ocurre que viene a nosotros el victimismo y nos hacemos preguntas y cuestiones, interrogantes a nuestras vidas. Como por ejemplo, ya no valgo, o total, ¿para qué? Son expresiones elocuentes de una vida frustrada. Pero la imagen de este hombre era para meditar y reflexionar sobre la situación que estaba pasando. Él se resignó porque el tiempo limitó su fe y dejó aparcado la posibilidad de recuperarse, de verse sano en sí. Las dudas hacían que se fuera perdiendo poco a poco fuerza, ilusión y también la motivación. El enfoque que dio a entender es el de asimilar de una realidad sin cambio. No tenía ánimo para nada
y desechó la idea de tener una vida normal. Y es lo que muchas veces y ocasiones nos ocurre cuando estamos en un estado así, postrado incluso en la cama. Nos vemos inútiles y nos planteamos que jamás nos vamos a recuperar de la salud y que nos vamos a quedar postrados así para siempre. La incapacidad de moverse de este hombre en sí era un obstáculo insalvable en el desánimo, porque de alguna forma le mantenía frustrado, abatido y triste. Y en ello, pues la fe puede ocasionar que se pueda ver alterada si no dejamos que fluya e intervenga la fe en sí, porque de alguna manera calibra nuestra, nuestro estado espiritual y la fe en sí es un pilar fundamental, importante que tener en cuenta. La queja fue otro punto negativo. Se mostró molesto, enérgico, reclamando. Y es que la queja nos aparta de entender la situación cuando lo cuestionamos en el porqué. La protesta solo hace evidenciar nuestro estado emocional y anímico que nos afecta terriblemente. De hecho, la pregunta ¿quieres ser sano? Tiene una gran profundidad. No solamente lo que Jesús le planteó a este hombre, sino también transcurre en la historia y en el tiempo, también viene para nosotros. Sobre todo cuando lleva al individuo a considerar su postura, su conducta y, como no, determinantemente su decisión. Pero ¿qué hace Jesús cuando ve el panorama en el cual este hombre se encuentra y todos los enfermos que estaban alrededor? El maestro muestra una estrategia de intervención y lo vamos a ir numerándolo paso por paso, punto por punto. Lo primero que hizo fue despertar la curiosidad de este hombre. Llamó su atención y estuvo receptible para conocer su problema. Se interesó por su salud. Eso fue un punto importante en ello. El segundo es que mostró solidaridad para ayudarle y le proporciona comprensión reforzando su autoestima. El tercero fue que cambiaba su mentalidad, que a pesar de su estado grave, debía concienciarle de la posibilidad de recuperarle, de la rehabilitación en sí. El cuarto punto, el maestro quiere recuperar su fe y la esperanza para ser sano y le invita a creer que todo es posible. Le da una noticia alentadora que cambia por completo su enfoque y de alguna forma le manifiesta que él mismo puede restaurar su vida a nivel físico y espiritual para ver la grandeza de Dios. Era importante que este hombre entendiese cuál era el enfoque y la manera en que Jesús le estaba hablando, porque de alguna forma esa pregunta que hemos puesto al principio de este mensaje, de esta enseñanza, ¿quieres ser sano? Como he dicho, inicia en la otra persona esa manera de poder mirar positivamente una solución a su problema de sanidad. Pero es una pregunta que hoy nos podemos hacer todos, porque tenemos una gran necesidad en sí, la sanidad, porque no solamente a nivel físico, sino también a nivel moral y emocional, nuestras vidas han sido rasgadas por situaciones, por palabras, por cosas que han venido a nuestro corazón y que de alguna forma le ha ido determinando un proceso negativo. Aquel hombre tenía su esperanza puesta en un dicho, un ángel que agitaba las aguas para ser sano, pero Jesús va a obrar determinantemente en la vida de este hombre, por completo va a cambiar su mentalidad y su manera de ver las cosas, porque ya no era necesario que se fijase en el estanque para la sanidad, porque Jesús era para él la sanidad que él necesitaba. La intervención magistral de Jesús ocasionó un cambio radical en la vida de esa persona, para recuperar su estado físico decaído, para levantarlo en sí. Pero lo ocurrido es una clara manifestación de Jesús que nos invita a levantarnos para que no nos quedemos postrados. Eso a nivel físico. Pero el milagro es posible cuando se tiene fe y cuando las perspectivas en cuanto al esfuerzo y al sacrificio se puede ver la gloria de Dios a través de la sanidad. Y es importante porque todo tiene un trasfondo espiritual, lo físico para lo espiritual en nuestras vidas, en nuestra alma.
Y es importante que tengamos en cuenta que toda la intervención de Jesús en nuestra vida es para que todas las áreas deficientes que tenemos podamos recuperarlas, pero en su nombre, en su poder y en su autoridad. Quisiera dejar un versículo final que podemos encontrarlos en Hebreos, en el capítulo 12, versículos 12 al 14, y vamos a escuchar atentamente lo que nos dice este versículo clave, importante para nuestras vidas. Por tanto, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Seguid la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y todo tiene una repercusión en nuestras vidas, porque nuestra vida física también está de una forma ligada a nuestro estado espiritual. Necesitamos, tanto a nivel físico como espiritual, que nuestras vidas sean limpias, sean transformadas. Y la vida de este hombre no solamente fue a nivel físico, también tocó su corazón, de manera que vio en Jesús lo que él necesitaba. Jesús vino a ser su verdadera necesidad. Así que espero que en esta mañana el tema de la sanidad pueda confrontarnos a nosotros, porque nosotros también hemos encontrado sanidad en el nombre de Jesús. Nosotros hemos sido limpiados con su sangre y ahora vemos otra perspectiva nueva en la sanidad, no solamente física, sino también a nivel espiritual.